puntos para diferenciarlo claramente. Número uno, saber qué tipo de dolor tenemos. Es decir, si es opresivo, si presenta ardor, si es tipo punzante o si es tipo quemante. Debemos saber la localización del dolor. Okay. Si es retroesternal, la irradiación, el tiempo, la intensidad y algunas modificaciones que el mismo paciente con manualidades uno le hace para diferenciar uno del otro. Ok, entonces aquí, porque vamos a ver, ya estamos hablando del dolor torácico en el paciente que llegó a un centro clínico, a un centro médico, a un hospital o una clínica, pero el paciente en sí, el paciente que está en su domicilio, por ejemplo, ¿qué lo orienta al paciente a que debe de acudir al médico o que le puede orientar a que puede quedarse en casa tranquilo, que no tiene, o sea, que esta patología no tendrá repercusiones? Bueno, número uno, para uno saber o tener una idea, el paciente como tal, sí. Primero tendríamos que visualizar los factores de riesgo que tenga el paciente. ¿Cuáles serían los factores de riesgo para un dolor de tipo isquémico que le podría hacer pensar al paciente que podría ser un infarto? Muy importante. Número uno, la hipertensión arterial, tabaquismo, dislipidemia, diabetes mellitus tipo 2, la edad, el sexo, entre otras patologías y también factores añadidos que el paciente automáticamente tiene que prendérsele una luz, decir, bueno, yo tengo estos factores de riesgo, tengo este dolor de pecho, pudiera ser de tipo isquémico o un infarto en este caso. O sea, que no es lo mismo un dolor de pecho, porque usted mencionó algo muy importante, la edad. ¿En qué edad es más frecuente que podríamos tener un dolor de pecho que hay que ponerle mucha atención? ¿Cuál sería la edad más frecuente? Bueno, las estadísticas hablan claramente que la edad más frecuente de dolor torácico tipo isquémico es por encima de la quinta edad, es decir, por encima de 55 años de edad. O sea, que todo paciente que tenga más de 55 años y tenga un dolor torácico, ya es un paciente que debe pensarse en que puede tener una cardiopatía isquémica, o sea, que puede ser de un infarto. Pero también, como usted mencionó, los factores de riesgo, aparte de la edad, porque hay factores de riesgo que usted dijo que podrían modificarse, por ejemplo, un paciente hipertenso, un paciente diabético, un paciente que fuma, o sea, son factores que podrían conllevar a que el paciente tendría una cardiopatía isquémica. Entonces, la característica del dolor para el paciente, ese dolor que yo tengo que hacerle caso, que debo decir, no, yo debo de acudir inmediatamente al médico, porque hay pacientes que cuando llegan a nuestras emergencias, lamentablemente llegan tarde. Yo he tenido pacientes, sobre todo pacientes diabéticos, que no les duele tanto el pecho, simplemente prácticamente no manifiestan dolor y llegan 6 u 8 horas después de haber tenido la condición de cardiopatía isquémica. ¿Qué orienta al paciente para decirle que puede ser en cuanto a la intensidad, a la característica del dolor? Eso es una pregunta muy importante. El dolor de origen isquémico, por lo regular siempre es un dolor torácico tipo opresivo. Ok, le aprieta el pecho, le aprieta. Eso, el paciente piensa que es una pesadez del pecho. Ok. Entonces, por lo regular, se irradia por lo regular a uno de los dos brazos, pero es mucho más frecuente al brazo izquierdo, hombro o mandíbula. Ok, o sea que ese dolor es el dolor, muchos pacientes me han manifestado que es como si le estuvieran atravesando una espada, que la hayan caliente, que la hayan sacado del fuego por el pecho, pero es un dolor bastante intenso. Se hace el dolor torácico típico, característico de la cardiopatía isquémica. Sí. Y no puede tener un paciente un infarto con un dolor un poquitito más leve, que el paciente se confunda y piense que es, como dicen muchos pacientes, no, yo pensé que era un viento, porque ahorita vamos a hablar que son esos de los vientos que dice el paciente, que tiene un viento y que no, eso no es del corazón. Sí, pudiéramos encontrar pacientes también, recordemos que tenemos muchos pacientes atípicos totalmente. Okay. Tenemos varias connotaciones, por ejemplo, mujeres embarazadas, ancianos y pacientes diabéticos. Usualmente son atípicos al dolor característico de un dolor tipo isquémico. Entonces ahí tenemos que discernir bien y diferenciarlo, porque usualmente los pacientes, inclusive diabéticos, pueden presentar epigastralgia. Okay. Un dolor que se aparenta como que el paciente tiene un dolor de estómago. Exactamente. Entonces tiende a confundir y él dice, bueno, me tomo quizás un omeprazol, me tomo un protector de bomba y esto no es nada, y el paciente está con un dolor tipo isquémico. O sea que en cada paciente se manifiesta de manera diferente. Le damos la bienvenida
a la licenciada, la periodista Aris Beltré, que ya Hola, encantada, doctor, de que usted esté con nosotros aquí, de este interesante tema. Y el doctor Melo, cardiólogo, de esos médicos que mi madre dijo, ¿y de dónde trabaja ese doctor? Pero ya le dijo, doctor, que no tiene que escribir un artículo de esas recomendaciones para la actualidad médica. Sí, él trabaja en el hospital de cardiología. Pero es bueno él. Sí. Pero también trabaja en el hospital de la diabetes. Es buenísimo. Más adelante nos va a dar las direcciones. Sí, Gladys. Él trabaja en el hospital de cardiología. Pero es bueno el médico. Claro porque si está ahí tratando tantos pacientes que acuden a ese todos los días el paciente con infarto. Bueno, señores, hay que decirle a todos nuestros oyentes, primero agradecerles a nuestros patrocinadores que hacen posible este espacio, a Trucker Global Medical Service, Urología Láser Avanzada, Dr. Pablo Mateo, a la Administradora de Riesgos Laborales, Salud Segura, al Ministerio de Educación, al Ministerio de Salud Pública. Y si usted quiere hacerle alguna pregunta a nuestro invitado en el día de hoy, pues puede anotar y llamar aquí a cabina 809-531-1701, 809-531-5508. También desde el interior sin cargos, 1-809-200-3141 y 1-809-200-5508. Decirle a nuestro invitado que él no sabe que el doctor Polanco es nuestro director de aquí de este espacio de actualidad médica y él tiene ahí una serie de preguntas súper importantes. Y algo bastante importante y es preguntarle, porque por el hecho de que un paciente tenga un dolor de pecho, hablamos de cardiopatía isquémica, no siempre es o será un infarto. También puede ser una angina de pecho, que puede ser estable o inestable. Pero para ello, doctor, ¿cómo diferenciamos los diferentes tipos de dolor? Ya nosotros como médicos que nos llegó el paciente a la emergencia y por ejemplo, muchos pacientes, cuando estamos interrogándolo, y es importante que el paciente sepa esto, el médico no es un curandero, no es un brujo. El paciente, claro, porque a veces nos quieren poner a prueba a los pacientes como quien dice, no, usted me hizo el electro, usted tiene que saber qué es lo que yo tengo. Me han llegado pacientes, porque yo trabajo bastante en emergencia. Entonces es importante que el paciente le diga al médico las características de ese dolor que tiene. ¿Cuál es la característica del tiempo, la duración, la intensidad de ese dolor de pecho que nos sugiere una cardiopatía isquémica? Muy buena pregunta. Y claramente hay que diferenciar una de otra. Cuando hablamos de un dolor torácico tipo isquémico, usualmente tenemos que tomar en cuenta el tiempo. Cuando hablamos de un infarto, por lo regular, tiene una duración mayor de 30 minutos. Un dato muy importante. O sea, cualquier dolor de pecho, quemante, punzante, opresivo, que le dure al paciente más de media hora, ya usted piensa en una cardiopatía. Tenemos una llamadita para nuestro invitado. Saludos, buenas tardes. Sí, bueno. Hola, ¿su nombre? ¿De dónde nos llama? Máximo, de Santiago. Muchísimas gracias por estar en sintonía con nosotros. ¿Alguna pregunta para el doctor? Sí, yo quería preguntarle al doctor. Yo tengo más de 10 años utilizando el atenolol y la clotalidona compuesta. ¿Qué edad tiene usted? Yo tengo 53 años. Ok, continúe. Quisiera saber si eso me trae consecuencias por tanto tiempo usando, porque me han dicho que eso no hace nada. Claro que yo voy al médico y me dicen no, que no hace nada. Okay. Bueno, le contestamos por aquí. Gracias por estar en sintonía. Fíjese, usted tiene, me imagino que es hipertenso porque no me refirió, pero está usando dos antihipertensivos, un beta bloqueante que es el atenolol y un diurético como la clortalidona. Habría que ver en ese momento por qué se le indicó tal combinación. Sabemos que hoy en día no es la primera elección los beta bloqueantes, pero no sabemos las condiciones que tiene actualmente el paciente. Bueno, entonces deberá de ir a su especialista porque 10 años usando ese tratamiento, doctor. Sí, pero es importante aclarar algo. Si el paciente está controlado con ese medicamento y no tiene ninguna complicaciones, porque yo tengo pacientes que tienen la nifedipina, por ejemplo, mencionando un nombre de un antihipertensivo, que tienen 20, 30 años usándola y están perfectamente bien, pues ni modo, yo no se la cambio. O sea que es importante, como dice el doctor, si el paciente, pero debería reevaluarse porque no son hasta ahora los medicamentos de primera línea. Exactamente. Sobre todo en hombres. Claro, sí mismo. Pero como usted decía, uno también toma en cuenta que es muy importante, si un paciente está controlado con un antihipertensivo y nunca ha reflejado sintomatología o efectos secundarios del mismo medicamento como tal, uno usualmente valora eso. Si tenemos un paciente controlado, es difícil que uno modifique otra terapia. Ok, bien, está respondida su pregunta. Entonces, en cuanto al dolor torácico que dura menos de media hora, por ejemplo, hay pacientes que nos dicen a nosotros, doctor, pero mire, lo que me pasan son pullones.
punzones, que cuando yo camino me da. Inmediatamente me siento, descanso, se me quita. ¿Qué tipo de dolor es ese, doctor? Ese dolor usualmente puede ser una angina inestable. O sea que puede ser el preludio de un infarto. Wow. Exactamente. Es importante saberlo. Sí, porque una angina inestable nos está indicando, primero, tiene un tiempo de duración más corto. Okay. Número uno. También nos está diciendo que cede con el reposo. Okay. Y nos está sugiriendo que el paciente pudiera tener una oclusión, aunque sea parcial, de una arteria de su corazón. O sea, es decir, menos de un 50% de la luz del vaso. O sea, ya hemos conversado, hablado de dos tipos de dolores. Uno que se modifica con el reposo, uno que es fijo constante, que dura más de media hora, el otro dura menos de media hora. Y este tipo de dolor, que no importa que esté en reposo o esté en actividad física, pero el paciente dura menos de media hora y lo tengo, por rato me da, se me quita, no importa que esté sentado, que esté barriendo la mujer o que el hombre esté trabajando. ¿Qué tipo de dolor es ese? Y que no dura media hora. O sea, usualmente puede ser una angina estable, que para nosotros diferenciarlo también, porque la angina estable, a diferencia de la inestable, sí puede darle a uno en reposo, por lo regular, y la duración un poquito más corta también. Y una diferencia clara es que la angina, por ejemplo, en el caso de la inestable, cede con el uso de algunos medicamentos como los nitratos de manera específica. Ok, y entonces cuando es desencadenado el dolor de pecho por la baja temperatura, por ejemplo, eso es importante. Por el frío. En reposo, principalmente, a ver. tenemos la angina de Prismeta. O sea, pero son muchos problemas que tenemos entonces en el corazón. Claro, y solamente, Vladi, pensamos que el corazón es un infarto. Sin embargo, ya hemos visto que hay tres tipos de angina. Angina estable, angina inestable, angina de Prinzmetal. Y por último tenemos lo peor ya, que es el infarto agudo del miocardio. ¿Qué es lo que es? Angina de Prinzmetal, yo quiero saber. Sí, generalmente es un tipo, bueno, doctor. Es como lo decía el doctor Polanco, es una angina usualmente que es producida por un vasoespasmo debido a cambios por lo regular de temperatura. Correcto, un vasoespasmo coronario, exactamente. Okay, entonces, y yéndonos a otro lado, por ejemplo, el tipo de dolor que no corresponde a la cardiopatía isquémica, porque también ese tipo de dolor, generalmente la mayoría de los pacientes que recibimos en la emergencia no tienen ninguna de estas características, o sea, no es un dolor de una cardiopatía isquémica, sino que nosotros le ponemos un analgésico, le ponemos un calmante. ¿Cuál es la característica de ese dolor? ¿Y cómo se llama ese dolor que no tiene que ver en nada con el corazón, pero que lleva mucho a los pacientes a las emergencias? Esa es muy importante también, porque hoy en día muchos jóvenes, principalmente damas, acuden a las emergencias y a la consulta con un tipo de dolor no típico de cardiopatía isquémica. Entonces nosotros diferenciamos varias características en especial. Tenemos dolor que no son de origen isquémico, son los osteomusculares. De los músculos, o sea, que le puede doler a uno por los músculos, y generalmente, sobre todo las mujeres, que es un viento porque estaba barriendo, qué sé yo qué, o el swapper, que no lo agarraba hacía mucho. Bueno, ahí tiene un dolor, o sea, osteomuscular el dolor. ¿Qué otro tipo de dolor? Podemos tener que son muy importantes los dolores de tipo gástrico. Es decir, todos los síndromes, por ejemplo, síndrome gastroesofágico, gastritis, úlcera péptica. Muchas veces se confunde un dolor gástrico con un infarto. De hecho, hay pacientes que han llevado a intensivo y cuando hacen endoscopía tenía un problema, era de una úlcera. También, que son muy importantes, las neuritis. Las neuritis intercostales. La mayoría de ellas, los pacientes acuden, y principalmente también pacientes diabéticos, que son de por sí, tienen ya su neuropatía diabética instaurada, pero muchas personas también sufren de mucha neuropatía periférica simple, que simplemente le da un dolor y no son típicos de un infarto como tal. Estos tipos de dolores se manejan en la emergencia, el paciente se egresa, el paciente se despacha. Pero bien, ¿qué hace el médico emergenciólogo cuando le llega a ese paciente con ese dolor de pecho? Que generalmente el paciente se pone la mano en el lado izquierdo, ahí. Y dice, pero el signo de Mahoma. ¿Mahoma qué sería? O el signo de Levin. De Levin, sí. Bueno, ¿qué hace ese paciente? ¿Qué hace ese médico? Antes de que el doctor, nuestro invitado, le conteste la pregunta, tenemos una llamadita. Saludos, buenas tardes. Hola. Hello, buenas. Hola, ¿su nombre de dónde nos llama? Felipito de las Mansas de Falcón. Felipito, gracias. Es mi paciente trasplantado. Felipito, eres tú, ¿verdad, Felipito? ¿Perdón? Felipito el trasplantado. Perfectamente. A Felipito, un paciente que lo teníamos en hemodiálisis durante 2 años en Secanot.
Ese paciente fue trasplantado y tiene alrededor de 4 a 5 años trasplantado de un donante de cadáver. O sea que en República Dominicana tenemos trasplantes bastante éxito. Adelante con su pregunta, Felipito. No, para saludarle, porque usted pensaba que yo no lo iba a llamar nunca. Qué bueno, gracias por estar en sintonía con nosotros, muy amable. Gracias por escuchar tu voz tan bella. Qué bueno, qué bueno. Gracias. Ese es el profesor de allá, de la mata de Farfán. Sí, gracias. Ahora sí, doctor, la pregunta de nuestro director. Muy bien. Si tenemos un paciente ya con un dolor característico típico en la emergencia, ya recibido por un médico primario, un emergenciólogo o cualquier médico de emergencia, automáticamente ya estamos ante una emergencia como tal. Entonces, lo primero es que no se puede perder tiempo. Número 1. En menos de 10 minutos hay que realizarle un EKG, o sea, un electrocardiograma de base. Tratar de canalizar al paciente una buena vía periférica y sobre todo, muy importante, doble antiagregación plaquetaria en lo que se está investigando el dolor. O sea, sin yo tener todavía el diagnóstico de infarto, de angina, ya yo tengo que dar al paciente su aspirina, su antiagregante plaquetario. Si el paciente tiene un dolor típico, característico que me sugiere. Y si el electrocardiograma sale normal, doctor. Ya no tengo Sí, tenemos clínica todavía y la clínica es imperante. Tendríamos que entonces hacerle marcadores tumorales para nosotros identificar si tiene un infarto no ST, es decir, que no presente cambios electrocardiográficos en ese momento como tal. Es importante, y todos los médicos lo sabemos, que el 80% del diagnóstico nos lo da una buena historia clínica, un examen físico. Luego, en este caso, cuando pensamos de una cardiopatía isquémica, se le hace un electrocardiograma al paciente. Nosotros podemos interpretarlo en la emergencia. Si el electrocardiograma o aún es de positivo o negativo para cardiopatía isquémica, le hacemos lo que se llaman enzimas cardíacas, que todos los médicos sabemos, la troponina, la creatinfosfoquinasa, etc. Ya cuando tenemos el diagnóstico de infarto, ¿qué vamos a hacer con ese paciente? Es importante que nuestro público sepa que tenemos que cumplir con unos compromisos comerciales y luego de los compromisos vamos a decir qué hacer en el caso ya del diagnóstico de un infarto o de una angina. Quédese con nosotros. En breve regresamos con Actualidad Médica. La tecnología es lo mío. Crear cosas nuevas. Puede saludar a sus seguidores. Ahí hay varias personas que lo están viendo el programa. Gladys, a ver que no están pidiendo nuestro público ahí. Saludando, estoy viendo. Usted le puede saludar y decirle que más conectarme a adelante toda la información disponible e interactuar de forma pueden preguntar por esta vía lo que estamos viendo en Facebook Live. Papel a una escuela moderna y digital. Ya yo me decidí. Esa amiga mía la están tirando por el aire. Eso está muy bien. ¿Y para que no lo están viendo? Aris. Lo estamos grabando para mandarlo para YouTube. Where? Here. Sí, porque ayer como que había problemas. Aris nos puso aquí. Se veían torcidos ahí arriba. A mí me gustaba. Pero se ven torcidos. Entonces, como se va a poner a subir al portal y a YouTube. Realmente que eso lo editamos, toda la pausa. Para mantener una buena salud, lo ideal Vamos a es invitar al comer doctor 9 Hegel porciones para de que frutas nos y vegetales al día. nos Un grabe estudio par de realizado en la cápsulas, Universidad de Harvard dice recomendaciones, que esta ya que cantidad usted se motive, suministra los con él y grabamos antioxidantes esto. y las fibras necesarias para reducir las Les habla el enfermedades doctor cardíacas. Hegel Mero. Para ¿Sabía usted mantener que un un dolor peso de bebé sano, puede una producir porción que equivale este? aproximadamente a la mitad de una fruta o media Ah, taza sí, de doctor, vegetales. tenemos consulta en este lado. ¿Eh? Lo graba así como Sí. nada. Y te lo damos, te lo damos todo. Gracias por continuar con nosotros aquí en Actualidad Médica, un nuevo concepto en salud. Todos los sábados de 3 a 4 de la tarde, el doctor Alfredo Polanco y unos servidores estamos aquí por los 106.9 FM para Santo Domingo y 102.7 FM para todo el país con temas de interés en el ámbito de la salud. 809-531-1701, 809-531-5508 y desde el interior sin cargos, 1-809-200-3141 y 1-809-200-5508. Estamos
conversando en el día de hoy con el doctor Hegel Mero, quien es médico cardiólogo e internista. Doctor Polanco. Bien, teníamos una pregunta en el aire ya. ¿Qué hacer? ¿Qué debe hacer el médico en emergencia? Ya dijimos lo primero, que debemos darle agregantes plaquetarios al paciente. O sea, darle la famosa aspirina. Sí mismo. Posteriormente a esto, ¿qué se hace con ese paciente? Sí, ya identificamos ya que el dolor ya lógicamente es de origen isquémico, ya tenemos el paciente canalizado con una buena vía periférica. Entonces ya sabiendo el tiempo que tiene de evolución del dolor de pecho, que es sumamente importante, entonces si estamos donde es una emergencia con unidad de dolor torácico, entonces lo ideal es, si no tenemos una sala de hemodinamia, ya identificado el infarto claramente. Para que ya tenemos al paciente con un infarto en la emergencia. Si tuviésemos una sala de hemodinamia, lo ideal es hacer una angioplastia coronaria. Angioplastia. ¿En qué consiste la angioplastia? La angioplastia coronaria percutánea no es más que llevar al paciente a una sala de hemodinamia con la finalidad de, en término coloquial, destapar la arteria que está ocluida y brindarle el flujo de nuevo de esa arteria para que le lleve sangre al corazón. Ok, o sea, quitamos el coágulo. Creo que tenemos una llamada. Adelante. ¿Su nombre y dónde nos llama? De Piedra Blanca, Donado, es Freddy. Muchísimas gracias, Freddy, por estar en sintonía. ¿Alguna pregunta para nuestro invitado? Sí, quiero preguntarle al doctor que yo sufro de la presión. Entonces yo mandé a comprar una pastilla. ¿Sí? Yo tomo Godifina y me mandaron Felipina y ese me estaban haciendo daño. Y me fui al médico y no me quería bajar la presión. Entonces me mandaron al cardiólogo. Yo todavía no llegaba a la cita porque le ponía muy tarde la cita. Pero yo me encuentro bien. Yo no sé si después que me tomé la pastilla yo me encuentro bien porque la que me estaban haciendo daño era la otra que me vendieron de la farmacia. ¿Qué edad tiene usted y cuántos años tiene siendo hipertenso? 60, tengo 60 años, ya tengo hace mucho, como 10 o 15 años que la tomo. Bueno, muchísimas gracias por su pregunta. El doctor le contesta. Fíjese, lo que pasa en este paciente, usualmente cuando vamos a cambiar un fármaco, debemos de evidenciar en ese momento qué niveles tensionales tiene el paciente realmente. Porque él acude a una emergencia o a una unidad de atención primaria, pero no hemos identificado qué presión él tuvo en ese momento. Cambiamos un fármaco, es decir, un antihipertensivo por otro, pero no sabemos realmente si era beneficioso en ese momento cambiarle el medicamento al paciente. No obstante, si él tuviera una presión controlada y está usando un antagonista de calcio, hay que ver la raza, el sexo, también la edad, para uno saber qué medicamento el paciente realmente debe llevar. Lo ideal es que él vaya a una unidad de atención primaria o su médico de cabecera como tal para identificar también qué niveles de tensiones él tiene actualmente. Sí, no, hay algo muy importante y es que la hipertensión arterial generalmente no presenta sintomatología. O sea, él puede tener 200 sobre 120 y estar completamente sin síntomas. O sea, por eso no debe de evaluarse por un médico especialista. Entonces, habíamos quedado en que el paciente se le hace una angioplastia coronaria que consiste en quitar el coágulo. En República Dominicana hay muchos centros que pueden realizar este procedimiento. Sí, claro que sí. En la actualidad, por ejemplo, nosotros tenemos para toda la sociedad de República Dominicana el Instituto Dominicano de Cardiología. O sea que ahí tienen cobertura de todos los seguros médicos, por ejemplo. Senasa subsidiado, que es el del gobierno. La mayoría o sea, que Senasa. Un paciente de escasos recursos se beneficiaría de que con el tiempo reglamentario del infarto como tal pueda llegar a una emergencia, a una sala de hemodinamia como el instituto y lógicamente salvar ese miocardio. Ok, un dato muy importante, ¿al cabo de qué tiempo ya no se puede hacer una angioplastia coronaria? Fíjese, los libros ven claramente que el tope puerta balón, o sea, inmediatamente inicia el dolor, sería hasta 120 minutos. Tenemos de tiempo reglamentario. O sea que cuando un paciente tiene un dolor de pecho, debe de acudir, esto no está diciendo que debe de acudir inmediatamente al médico, porque tiempo que se pierde es tiempo de corazón muerto, que ustedes tienen otro nombre, ¿cómo es? Así mismo, tiempo es músculo cardíaco. Músculo cardíaco. Porque inmediatamente perdemos mínimo 1 hora, 2 horas, 3 horas, el paciente ya puede llegar con una necrosis ya que es irreversible. Claro, ahí no vale la pena que se le haga angioplastia. ¿Qué otra modalidad terapéutica, qué otro tratamiento aparte de la angioplastia? Que usted dijo que eso es de primera línea. Exactamente, ese sería el de elección. Pero también sabemos que en nuestro país, que tenemos algunas limitaciones en algunas emergencias,
podríamos utilizar lo que es la trombolisis. Muy, muy importante. Trombolisis. Eso es, como su nombre lo indica, lisis es tratar de limpiar ese trombo, o sea, de quitar ese trombo de la luz del vaso. Ok, se utiliza un medicamento que rompe Rompe el ese coágulo, trombo, se le inyecta al paciente por un periodo de tiempo X, ¿verdad? por una hora efectivamente. Una hora. Con un monitoreo constante, vigilándole la presión, con un EKG seriado cada 15 minutos y su monitoreo de la presión arterial cada 5 minutos. Ok, ¿cuáles son los riesgos de la angioplastía y los riesgos de la trombolisis? Los riesgos de la angioplastía coronaria percutánea, como todo indica, puede tener el paciente inclusive desde una arritmia fatal, ya sea ventricular, una arritmia o una fibrilación ventricular que lo lleve automáticamente a la muerte, una hipotensión severa, y en el caso de la trombolisis, aparte de que puede producir hipotensión. O sea, bajarle la presión al paciente de manera abrupta. Exactamente, hay que saber, por eso, en qué cara usualmente el paciente está infartado. Porque hay infarto que tiene el paciente por lo regular hipotensión como tal y la trombolisis no iría. Correcto. Entonces también la trombolisis como efecto secundario pudiera producir sangrado. Una hemorragia masiva puede provocar. O sea que pacientes que hayan tenido cirugía Previa. previa no puede utilizarse la trombolisis. Exactamente. Pacientes que hayan tenido hemorragia cerebral, hemorragia gastrointestinal. Están etcétera. contraindicadas en ese momento. Ok, y si el paciente llegó al centro de salud, por ejemplo, vamos a suponer que el paciente vino de Hondo Valle o de la Mata de Farfán y fue manejado allá y lo derivan a la capital, Sí. o lo derivan ya han pasado 12 horas. ¿Qué se hace con ese paciente? 12 horas después de un infarto. Si la clínica impera, Ujú. cuando hablamos de la clínica, me refiero que Le sigue continúa doliendo el el pecho. pecho, automáticamente es indicativo todavía de un rescate coronario. Oh, Es decir, que si el paciente presenta síntomas significa que está isquémico. sí. Le pudiéramos hacer una angioplastía si tenemos a mano, y en su defecto, si no tenemos a mano, aunque ya haya pasado el horario reglamentario, se puede utilizar, si vemos cambio electrocardiográfico, una trombolisis en ese momento, porque el paciente significa que si está isquémico, todavía se puede salvar ese O tejido. sea, a pesar de que hayan pasado 12 horas, se puede utilizar la trombolisis. Claro, sabiendo que los libros dicen una cosa, pero la clínica impera, Correcto. para que el público en general sepa. Y a un paciente, perdónenme, doctor Sí, Polanco. no, es interesante el tema. Este A tema un paciente- emociona. Sí. A un paciente le podría dar isquemia, o sea, varias veces. Claro, sí. Por ejemplo, Lo pregunto, doctor, porque mi abuelo le han dado 6. es muy importante. Por ejemplo, a nivel cerebral uno puede tener múltiples infartos cerebrales, o sea, varios ACV o stroke, que la gente le dice coloquialmente trombosis, Sí. pero realmente son accidentes cerebrovasculares, pueden tener varios, al igual que en el corazón. El corazón como tal, que es un órgano sumamente noble, tiene varias caras y uno puede tener diferentes infartos en cada una de esas caras del corazón. Inclusive ya cuando están totalmente casi toda o toda la coronaria como tal ocluida, el tratamiento sería dirigido para tratar de uno llevarle algo a ese corazón, sería un bypass coronario. Ok. Doctor, entonces, algo que la población conoce bastante, porque lo he oído mencionar, el cateterismo cardíaco, ¿en qué consiste? El cateterismo cardíaco, ¿Y cuándo está indicado? inmediatamente tenemos un infarto ya establecido como tal, tenemos las horas reglamentarias que hemos hablado, automáticamente el cateterismo es de lesión. Llevamos al paciente a una sala de hemodinamia, Ok. es decir, a una sala donde vamos a intervenir el paciente desde el punto de vista con un catéter, una guía que lo lleva directamente a la arteria que esté afectado en su Ok. corazón en ese momento, y como si fuera como diría un maestro de nosotros, como si fuera una chorrera que tiene lodo, limpiar ese lodo, que en este caso es el trombo, El coágulo. el coágulo, para que pase esa chorrera que es la sangre en este momento, y se le adhesa a la luz del vaso una mallita que se llama stent, Ok, se le coloca un stent. o varios stents dependiendo las afectaciones de las coronarias o de la misma arteria, el segmento que tenga afectado como Ok, tal. muy interesante el tema. Si usted tiene alguna pregunta, puede llamar el 809-531-1701, 809-531-5508 y desde el interior sin cargo o de este celular, aunque no tenga minutos, al 1-809-200-3141, 1-809-200-5508, y cualquier pregunta que tenga con respecto a lo que es la cardiología, el infarto, la angina de pecho, pues el doctor Melo está dispuesto La a gente de responder. Cotuí, la gente de Hondo Claro, Valle, claro. la gente del Bajo Yuna, que siempre está con nosotros. Claro que sí. Entonces, tenemos una pregunta bastante interesante y es a propósito. Creo que tenemos una pregunta.
Una llamadita, saludos, buenas tardes. Buenas tardes. Hola. Lo llamo aquí de la Sualma de Herrera. Muchísimas gracias por estar en Para sintonía. decirle que a qué va que una persona le da un infarto, le repite 5 y 3 hasta se pierde, se muere. Pero mi esposo tiene como 25, 24 años y él no me ha repetido nunca. O serán los medicamentos, porque yo le doy el plan. ¿Qué edad tiene el paciente? ¿Qué edad tiene su Ya el esposo? paciente tiene 67 años. Y hace 24 años que le dio el primer infarto. Sí, gracias. Perfecto. Muchas gracias. Muy bien. Primeramente, si después que le dio el primer infarto, se le instauró un buen tratamiento médico, es decir, buena antiagregación plaquetaria, es decir, estatinas de alta o moderada intensidad dependiendo el momento del paciente, beta bloqueantes, o sea, todo lo que lleva un paciente después que tiene un infarto. Se ha llevado rigurosamente un tratamiento óptimo para cardiopatía isquémica, por lo regular, exactamente por lo regular, y también modificando los factores de riesgo que tenía anteriormente, que son sumamente importantes, tabaquismo, todo lo que hemos mencionado. Si lo haya modificado, es difícil, o no es que es difícil, pueda que gracias a Dios no se haya repetido un infarto. Además, después de una edad avanzada, o sea, después de 55 o 60 años de edad, también los pacientes envejecientes tienen lo que se llama la salvación de ellos, que son colaterales, herramientas colaterales que también le ayudan, ¿sabe? Para ante la presencia de cualquier... Sí, no, yo tenía esa pregunta, pero antes de la pregunta que yo tengo, para continuar, y a propósito que yo sé que la paciente, la oyente que llamó, posiblemente tenía esa duda. ¿Por qué tiempo ese paciente que usa esos medicamentos después de un infarto debe de utilizarla? Y esto lo pregunto porque tengo pacientes que me llevan 6 medicamentos a propósito y me dicen, doctor, mire, el cardiólogo me indicó esos 6 medicamentos a mi esposo o a mí. Entonces, ¿por qué tiempo debo de seguir utilizándolo? Porque ha tenido un infarto. ¿Por qué tiempo a propósito? Si ya un paciente es isquémico como tal, toda la vida Toda la llevará vida. tratamiento Es para importante, cardiopatía isquémica. siempre debe de usarlo. O sea, que su aspirina por Porque siempre, su mi abuela medicamento por para el siempre usa los colesterol mismos medicamentos. por Así siempre, mismo. su beta bloqueante por siempre. O sea, Por siempre. todos esos medicamentos, yo siempre se lo digo. ¿Hasta cuándo? Hasta que su médico se lo quite. ¿Su médico se lo va a quitar algún día? Posiblemente no. O sea, que es importante Así mismo. que tome en cuenta eso. Sí, porque muchas veces sienten una mejoría y lo dejan. Correcto. Sí, y ahí es que entonces Viene la Se complicación. repite. se reinfartan. Señores, Exactamente. nosotros estamos hablando con el doctor Hegel Melo, médico cardiólogo internista, un médico de lujo, así que llámenos y hágale sus preguntas, sugerencias y comentarios. 809-531-1701, 809-531-5508. También desde el interior, desde cualquier provincia, puede llamarnos completamente gratis. 1-809-200-3141 y 1-809-200-5508 para que pueda usted pues salir de duda y si tiene alguna pregunta, hacérsela a nuestro invitado en el día de hoy. Bien, tengo una pregunta bastante interesante y es a propósito de los infartos que hemos visto actualmente en los últimos años en pacientes jóvenes, Ay, sí. sobre todo consumidores de juca Ay, y sí. otras drogas. Doctor, ¿en qué paciente es más letal un infarto? ¿En un paciente de 70 años o en un paciente de 30 años? Los infartos fulminantes son en pacientes jóvenes. Muy importante ese dato, ¿eh? ¿Por qué? Porque los pacientes jóvenes usualmente no tienen, como hablaba ahorita, ramas colaterales Correcto. que se beneficien en ese momento